se contamina de los pensamientos. ¿Qué implica eso? Que cuando un pensamiento negativo o un sentimiento negativo permanece ahí durante un tiempo determinado, ese sentimiento contamina el alma, pasa a ejercer control sobre el alma y entonces toma, valga la redundancia, control sobre la percepción, sobre los sentidos, y la persona pasa a percibir todo desde ese sentimiento. ¿Qué significa eso? Que cuando un sentimiento negativo me ha controlado a mí, porque yo lo he dejado permanecer durante mucho tiempo ahí, y ya ese sentimiento ejerce control y dominio en mi alma, ese sentimiento me ha contaminado, por ende ejerce control sobre mí y todo yo lo percibo desde ese estado. Por eso dice la misma Biblia que para los limpios o para los puros todo es puro, pero para el que no lo es, nada es puro. ¿Por qué? Porque todo lo percibe desde su estado de impureza, todo lo percibe desde su estado de contaminación. Por ende, cuando una persona está bajo el control de un sentimiento negativo, está contaminado, número uno. Número dos, percibe todo bajo ese estado. Número tres, tiene un problema inmenso, porque esta persona ahora no simplemente está contaminado, sino que también se puede convertir en una fuente de contaminación para otros. Ahora, ¿cómo dice el apóstol que uno puede contaminar a otros? Cuando nosotros estudiamos los evangelios, nos damos cuenta que los fariseos, ortodoxos, religiosos y demás consideraban que la gente se contaminaba por el contacto físico, meramente. Y es por eso que cuando la mujer pecadora se acerca a Jesús y le toca los pies y empieza a llorar y a lavar los pies de Jesús con sus lágrimas y a secarlos con sus cabellos, el fariseo que está ahí sentado a la mesa, dentro de su interior, valga la redundancia, dice: si este fuera profeta, supiera qué tipo de mujer es la que lo está tocando. La paz de nuestro Señor Jesucristo sea contigo y con los tuyos en este maravilloso día. Damos gracias al Eterno por el alto privilegio que nos da de poder existir en este día y de poder pertenecer a su reino y llegar hasta donde usted se encuentra para compartir esta palabra. Hemos estado trayendo una serie en estos días, ¿verdad? Bajo el tema la importancia de la sanidad interior. Hemos tocado algunos puntos y creo que en el día de hoy, ¿verdad?, vamos a continuar en esa misma línea. Y para ello vamos a irnos específicamente a la epístola del apóstol Santiago, capítulo 3, versículo 6. Epístola del apóstol Santiago, capítulo 3, versículo 6. Por lo cual vamos a leer en el nombre de Jesús. Dicen así: y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Amén. Dentro de lo que es la palabra del Señor, la Biblia, de Génesis hasta Apocalipsis, podemos notar cómo se habla acerca de la lengua y acerca de las palabras. Se nos habla, se nos advierte constantemente con relación a lo que es el uso insensato y de las palabras y las consecuencias de ese uso insensato. También la Biblia nos habla acerca de el uso sensato de la palabra y los beneficios de ella. Curiosamente, creo que el escritor del Nuevo Testamento que hace un poquito más de énfasis en este punto es el apóstol Santiago. Él, a partir del capítulo 3, versículo 1 en adelante, todo lo que habla es con relación y dentro del contexto del uso de las palabras. Aunque él está refiriéndose al órgano en sí mismo, podemos entender que no es el órgano, sino la articulación de él, o el uso de ese órgano, que son las palabras. Específicamente en el versículo 6, el apóstol señala algunas características de la lengua y dice que la lengua es un fuego,
dice que es un fuego, un mundo de maldad, dice que la lengua también contamina todo el cuerpo, inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Habla de 4 características de las palabras o de este órgano. Pero yo voy a enfatizar específicamente la parte en donde el apóstol dice que contamina todo el cuerpo. En esa parte me voy a detener ahí. ¿Cómo así? ¿A qué se refiere el apóstol Santiago cuando dice que la lengua contamina todo el cuerpo? ¿A qué se refiere con esto? ¿Qué anda buscando el apóstol Santiago que entendamos con esta idea? Lo primero que tenemos que entender es qué significa el término contaminar, para luego entender los demás términos. En primer lugar, el término contaminar viene del griego spilo. Ese término spilo tiene que ver con suciedad o con mancha. ¿Qué significa eso? Que cuando el apóstol utiliza el término contaminar, a lo que se está refiriendo es a una mancha y también se está refiriendo a una suciedad. ¿Cómo podemos entender esto de manera práctica? De cómo a través de las palabras puede haber una contaminación, o sea, una mancha o una suciedad. ¿Cómo yo puedo entender esto de manera práctica y puedo utilizarlo en mi día a día? Curiosamente, nosotros notamos que dentro de lo que era el pueblo de Israel, habían personas enfermas de distintas enfermedades. Habían cojos, podían haber ciegos, podían haber mancos, distintos tipos de quebrantos podía tener una persona. Y aún esa persona teniendo ese quebranto, la persona podía convivir en comunidad. O sea, dentro del pueblo podía convivir la persona. Pero había un quebranto específico que cuando la persona lo presentaba, el mismo Dios le ordenó a Moisés que esa persona no podía estar dentro del campamento. Automáticamente esa persona fuera confirmada con esta enfermedad, debía ser expulsada del campamento rápidamente. Y usted me dirá, ministro, ¿y qué enfermedad era esa? Esa enfermedad se llamaba lepra. ¿Qué significa eso? Que usted podía ser cojo y estar en el pueblo, podía ser manco y estar en el pueblo, podía ser sordo, ciego y estar en el pueblo, pero automáticamente usted empezaba a experimentar signos de lepra, a usted había que sacarlo del pueblo. ¿Por qué? Porque la ceguera no era algo que se podía contagiar, la sordera no era algo que se podía contagiar, ni ninguna de las otras enfermedades de ese entonces. La única enfermedad que se podía contagiar era la lepra. Y no tan solo porque podía contagiarse, sino porque la lepra era una representación física de una condición y situación espiritual. Y aunque si bien es cierto, habían otras enfermedades que también podían ser consecuencias de un estado y condición espiritual, la lepra era la única que, teniendo su origen en un estado espiritual, podía contaminar toda la congregación. O sea, ensuciar, manchar a todo el pueblo. Por ende, Dios le da esta ordenanza a Moisés: tienes que separar a aquellos que tienen lepra, sácalo del pueblo. ¿Por qué? Porque pueden contaminar. Entonces, es a esto que el apóstol Santiago se está refiriendo. Él dice que la lengua puede contaminar, o sea, manchar y ensuciar. Ministro, no estoy entendiendo lo que usted me está diciendo. Lo que yo le estoy diciendo a usted es que hay estados emocionales y espirituales que pueden contaminar a otros, o sea, ensuciar y manchar a otros. Si nosotros no entendemos este punto aquí, lamentablemente gran parte del pueblo va a padecer las consecuencias porque no entiende la importancia de poder ser sanados de muchas situaciones. No entiende la importancia de poder restaurar algunas áreas. Y al no entender esto, siguen caminando normalmente y lo que andan haciendo es ensuciando y manchando al pueblo.
Eso es lo que está sucediendo. Entonces, el Señor le dio una ordenanza a Moisés. Tiene que separarlos. Tiene que sacarlos del pueblo. Porque si no los sacas del pueblo, lamentablemente van a contaminar a todo el pueblo. Nosotros estuvimos hablando en un video anterior acerca de las cárceles temporales. Y estuvimos diciendo que cuando un pensamiento permanece por un periodo determinado de tiempo en la mente consciente, ejercía control sobre la mente. Y cuando un sentimiento permanecía durante un periodo de tiempo en el alma, ese sentimiento entonces pasaba a ejercer control y dominio en el alma. ¿Qué implica eso? Que si yo estoy compuesto por una tricotomía, espíritu, alma, cuerpo, yo tengo que entender que el espíritu es la fuente de los pensamientos conscientes. Eso es el espíritu. El alma es el asiento de las emociones. Y si el espíritu es la fuente de los pensamientos conscientes, ¿cómo se contamina el espíritu? Y si el alma es la fuente de las emociones, ¿cómo se contamina el alma? Evidentemente, si el alma es la fuente de los sentimientos, el alma se contamina con sentimientos. Y si el espíritu es la fuente de los pensamientos conscientes, entonces el espíritu se contamina de los pensamientos. ¿Qué implica eso? Que cuando un pensamiento negativo o un sentimiento negativo permanece ahí durante un tiempo determinado, ese sentimiento contamina el alma, pasa a ejercer control sobre el alma y entonces toma, valga la redundancia, control sobre la percepción, sobre los sentidos, y la persona pasa a percibir todo desde ese sentimiento. ¿Qué significa eso? Que cuando un sentimiento negativo me ha controlado a mí, porque yo lo he dejado permanecer durante mucho tiempo ahí, y ya ese sentimiento ejerce control y dominio en mi alma, ese sentimiento me ha contaminado, por ende ejerce control sobre mí y todo yo lo percibo desde ese estado. Por eso dice la misma Biblia que para los limpios o para los puros todo es puro, pero para el que no lo es, nada es puro. ¿Por qué? Porque todo lo percibe desde su estado de impureza. Todo lo percibe desde su estado de contaminación. Por ende, cuando una persona está bajo el control de un sentimiento negativo, está contaminado, número uno. Número dos, percibe todo bajo ese estado. Número tres, tiene un problema inmenso. Porque esta persona ahora no simplemente está contaminado, sino que también se puede convertir en una fuente de contaminación para otros. Ahora, ¿cómo dice el apóstol que uno puede contaminar a otros? Cuando nosotros estudiamos los evangelios, nos damos cuenta que los fariseos, ortodoxos, religiosos y demás consideraban que la gente se contaminaba por el contacto físico meramente. Y es por eso que cuando la mujer pecadora se acerca a Jesús y le toca los pies y empieza a llorar y a lavar los pies de Jesús con sus lágrimas y a secarlos con sus cabellos, el fariseo que está ahí sentado a la mesa, dentro de su interior, valga la redundancia, dice: si este fuera profeta, supiera qué tipo de mujer es la que lo está tocando. Y sabiendo qué tipo de mujer es que lo está tocando, no se dejaría tocar. Entonces Jesús era constantemente juzgado y criticado por el hecho de simplemente dejar o acercarse a las prostitutas, a los borrachos. Él era cuestionado por acercarse a los publicanos, a los pecadores. Era rechazado por los religiosos porque entendían que si ese hombre era tan puro como se veía o decía, entonces no podía ligarse con esa gente porque se contaminaría. Entonces, Jesús era constantemente cuestionado en este sentido. Por eso, él tiene que verse en la obligación de decir que no es lo que entra por la boca lo que contamina al hombre, Mateo capítulo 15, sino
lo que sale de la boca es lo que contamina al hombre. Y él dice, porque lo que sale por la boca sale del corazón. Y del corazón es que salen los adulterios, las fornicaciones, las mentiras y demás pecados. No sale de otro lugar, sale del corazón. Pero dice que sale por la boca. ¿Qué significa eso? Que una persona puede contaminar a otra a través de las expresiones que salen por su boca. Por eso el apóstol Santiago dice que a través de la lengua es que se puede contaminar. Contaminar tiene que ver con el hecho de contagiar a otros con el estado de mancha y suciedad que una persona tenga, tanto espiritual como emocionalmente. Entonces, vemos personas que están gobernados por el resentimiento y perciben todo desde ahí. Vemos personas que están gobernados por la traición, fueron traicionados. Y como fueron traicionados, retuvieron eso. Y la traición ejerce gobierno sobre ellos. Y están bajo la perspectiva de la traición. Están bajo la perspectiva de la tristeza. Están bajo la perspectiva de la depresión. Están bajo la perspectiva de cuántos sentimientos negativos haya. Entonces, como están bajo el control y dominio, su alma está manchada. Por ende, cuando expresan la palabra, lo hacen desde ese estado, desde esa condición. Entonces, ellos pasan a contaminar a otros de esa situación. Contaminan a otros. Para que usted vea que no es algo tan sencillo. Para que usted entienda que no es algo que se deba tomar a la ligera. Y estamos conscientes de que hay personas que están bajo el dominio de un sentimiento negativo. Es algo que se hace evidente, pero no se le llama la atención, no se le detiene, no se interactúa con esa persona para poder ayudarle. Y se le está dejando fluir. Y lamentablemente lo que están sacando de ellos es aquello que les gobierna, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces ellos están ¿qué? Contaminando a las masas. Están contaminando a las masas. Todo esto lo podemos ver de manera clara e ilustrada de una manera precisa en el Antiguo Testamento. ¿Qué dice la Biblia? Que el Eterno le dijo a Moisés, envía 2 espías para que puedan espiar la tierra prometida y puedan observar los frutos que hay, los alimentos que la tierra produce, su estado, su condición, la población que está allí. Ellos fueron enviados a espiar, o sea, a reconocer el territorio. Y cuando ellos recorrieron el territorio durante 40 días, la Biblia dice que ellos retornaron con el reporte. Y dice que 10 de ellos tenían un reporte contrario. Cuando hablamos de contrario, no nos referimos a que el reporte no era cierto, sino era un reporte contrario por la perspectiva con la que ellos lo estaban dando. Yo quiero que usted note que Josué y Caleb no era que estaban en desacuerdo con relación al reporte. Ellos estaban conscientes que esa tierra estaba poblada de gigantes. Ellos estaban conscientes que la gente que estaba allí era gente perversa, gente de gran estatura, descendientes de Anac. O sea, los 12 estaban de acuerdo en ese punto. Ahora, ¿cuál era la diferencia? Que 2 de ellos no perdieron la perspectiva de Dios, sino que dijeron, independientemente de, estamos conscientes de que el Señor nos dará la victoria. ¿Cuál era el problema de estos espías? Que fueron dominados, fueron controlados por el temor, fueron controlados por el pánico y dejaron que estos sentimientos ejercieran señorío en ellos. Por ende, ellos estaban con una perspectiva diferente. No era que el reporte no era cierto, era cierto el reporte. Pero ellos lo estaban dando desde el temor. Ellos estaban dando el reporte desde el pánico. Eso lo hacía contrario al reporte.
Pero no era que no tenían datos verídicos. Claro que tenían datos verídicos. Por eso podemos ver que Josué dice, es cierto, hay gigantes, pero el refugio de ellos se ha apartado de ellos, más con nosotros está Jehová, y nosotros los comeremos como pan. O sea, yo estoy consciente de que hay gigantes, estoy consciente de que hay enemigos X o Y allí, estoy consciente del grado de dificultad que hay, pero yo estoy consciente que Dios está con nosotros. Su amparo se ha apartado de ellos, pero con nosotros está Jehová. Y es de seguro que el Señor nos va a dar la victoria. Eso fue lo que hizo diferente la expresión de estos dos espías, Josué y Caleb. Y es por eso que el Señor le dijo a Moisés, por cuanto ellos tuvieron un espíritu diferente. ¿Qué significa? Una perspectiva, una óptica, un punto de vista distinto. Entonces a ellos yo lo voy a preservar. No era que el reporte era incorrecto. No era que los datos no eran verídicos, pero desde la perspectiva que se estaba dando, era una perspectiva incorrecta. Y a eso es que yo me estoy refiriendo. Ahora, ¿qué pasó? ¿Cuál fue el resultado de esta perspectiva incorrecta? ¿Cuál fue el resultado de este espíritu incorrecto, este espíritu de temor, este espíritu de pánico que había en ellos? ¿Cuáles fueron las consecuencias de eso? Sencillo, que cuando ellos dieron reporte, ellos transfirieron ese temor al pueblo. Ellos transfirieron ese pánico al pueblo y toda la congregación de los hijos de Israel entró ¿en qué? En pánico, porque ellos, siendo controlados por el temor y el pánico, lo transfirieron a través de ¿qué? De las palabras. Entonces, ese sentimiento negativo que estaba en ellos fue transferido y contaminaron al pueblo. Contaminaron al pueblo. ¿Qué significa eso? Que el problema de una persona que está bajo el control y el dominio de una perspectiva incorrecta, de un espíritu incorrecto, de un sentimiento negativo, es no solamente que es afectado él, sino que él puede afectar a otros. Y dice la Biblia que el término que la Biblia utiliza es contaminar, o sea, que ensucia o mancha. Ensucia o mancha. Un sentimiento negativo alojado en el alma y persistente ahí es una mancha y una suciedad en el alma. Un pensamiento negativo retenido pasa a ser una suciedad y una mancha. Y cuando la persona está bajo el control y el dominio de eso, una vez se expresa bajo ese estado. Entonces, ¿qué hace? Transfiere su condición. ¿Qué implica? Ensucia y mancha. 10 hombres contaminaron a cientos de miles. 10. Había una ley para la guerra en Israel. Deuteronomio capítulo 8, me parece. Aparece esa ley. ¿Cuál era la ley? La ley consistía en lo siguiente: que todo el ejército se tenía que reunir en orden de batalla. Todo el ejército. Venía el capitán y se paseaba. ¿Qué hacía el capitán? Bueno, preguntaba: ¿quién se ha casado recientemente? Los que levantaron la mano. O sea, vaya, disfrute a su esposa. Tranquilo, usted no tiene que ir a la guerra. ¿Quién sembró viña o huerto y todavía no ha cosechado eso? Yo, ok, devuélvase. No es necesario que usted vaya a la guerra. Disfrute lo que usted sembró. Y luego preguntaba: ¿cuáles tienen miedo? ¿Son medrosos o pusilánimes? ¿Cuáles? Usted decía: yo, ok, devuélvase. No sea que usted vaya a apocar el corazón de sus hermanos. Oiga, una regla rarísima. No había estrategia, no. Era eso. Y luego el sacerdote, después de que el capitán pasaba,
El sacerdote pasaba y los bendecía y le hacía entender que la batalla era de Jehová. Sí, era lo único que ellos necesitaban entender, que la batalla era de Jehová. Pero estaba esa ley. Entonces tú si tenías miedo, si eras temeroso, si eras pusilánime, devuélvete. Tú no estás autorizado a estar en la guerra y no va a pasar nada con eso. Nadie te va a juzgar. Devuélvete. ¿Cuál era el propósito? De que no contaminara a los demás con ese temor. De que no contaminara a los demás con ese temor. Hay mucha gente que está cargada de odio. Hay mucha gente que está cargada de amargura. Hay mucha gente que está cargada de rebeldía. Está cargada de cuantos sentimientos negativos usted puede imaginarse. Y se paran en un púlpito. ¿Y desde qué perspectiva usted cree que van a hablar? Desde la perspectiva de su resentimiento, desde la perspectiva de su amargura, desde la perspectiva de su odio. Y usted lo percibe, que ellos lo vibran y lo brotan hasta por los poros, porque están contaminados. Entonces, ¿qué pasa con el pueblo cuando recibe? Cuando recibe esto, el pueblo también empieza a contaminarse. Porque una cosa es lo que yo le digo a usted. Yo le puedo decir lo que yo quiera, pero usted tiene algo que se llama percepción. ¿Qué significa? Que no solamente usted va a escuchar lo que yo estoy diciendo, sino que también usted va a percibir bajo el espíritu que yo se lo estoy diciendo. O sea, que aparte de las expresiones está la esencia que brota o emana de mí. Y usted puede percibir, o sea, irse más allá de las simples palabras. Simple y llanamente. Necesitamos sanar. Señores, necesitamos sanar. Hay mucha gente que está dolida con Dios. Está dolida con Dios. Porque entiende que la acción de Dios en algún momento X o Y de su vida no fue la mejor. Y están dolidos con Dios. Y desde ese estado de dolor hacia el eterno, enseñan, instruyen, cantan. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Están transmitiendo una vibración. Esa vibración con la que su alma, valga la redundancia, se maneja o vibra, afecta al pueblo que está bajo su autoridad o bajo su influencia en el momento. Por eso Dios era tan cuidadoso y es tan cuidadoso con este punto. Así como hay enfermedades físicas que se pueden contagiar, así también hay enfermedades espirituales y emocionales que se pueden contagiar. Entonces, tenemos que tener cuidado de nosotros mismos, para no dañarnos a nosotros mismos, ni dañar a aquellos que están en su calidad de receptores. Porque si nosotros estamos bajo esta condición, nuestros receptores van a recibir la contaminación, van a ser afectados. ¿Qué te está diciendo el Señor? ¿Qué me está diciendo el Señor a mí? No podemos seguir así. No podemos seguir así. Y es por eso que yo aconsejo mucho a la gente. Tienes que tener cuidado bajo la influencia de quién tú te pones. ¿Quién te ministra? ¿Quién es la persona que está enseñando? Porque eso es... porque es la palabra que está enseñando. Sí, es la palabra. Pero curiosamente, la gran mayoría de las doctrinas que hay, que son de demonios y equivocadas, es de la palabra que salen. ¿De dónde que salen? Es de la palabra que salen. Cuando usted analiza una doctrina que es de demonio, una doctrina que está errada, una doctrina que está distorsionada, ¿de dónde que sale? De la palabra.
sea, que por el hecho de decir que es de la Biblia, eso no implica que va a cambiar las cosas. Porque el adversario se conoce eso. Cuando él le habló a Jesús, ¿de dónde fue que le habló? Fue de la palabra, se la citó. Escrito está, así, 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 así. El Señor era muy cuidadoso, es muy cuidadoso con la contaminación, sumamente cuidadoso con la contaminación, sumamente exigente en este sentido. Yo no sé bajo qué sentimiento negativo tú te encuentras, qué sentimiento negativo ejerce control o dominio sobre ti. Pero si ese es tu estado, si esa es tu condición, déjame decirte algo de parte de Dios en este día. Tienes que sanar. Sanar tiene que ver con restaurar la parte afectada. Eso es sanar. Restaurar la parte que está afectada. La pregunta sería, ¿sabes tú? ¿Puedes reconocer cuál es la parte que está afectada en ti? Y es importante que tú entiendas, o es importante que entendamos, que Dios no promueve a una persona enferma. Dios nunca va a promover a una persona que está enferma. Nunca va a promover a una persona que está contaminada. Nunca. Cuando usted analiza las Escrituras, Éxodo capítulo 3, Moisés se encuentra ante la zarza hablando con el ángel del Señor. Moisés está, ¿qué te digo? Renuente al llamado. No quiere acudir al llamado porque entiende que tiene muchas limitaciones y que por ende las limitaciones que él tiene no le permiten aceptar el llamado de Dios. En respuesta a ello, Dios le dice, ¿qué tú tienes en la mano? Moisés le dice, una vara, tírala al suelo. Cuando Moisés tiró la vara al suelo, se le convirtió en una serpiente, una culebra. Y Dios le dice a Moisés, tómala por la cola. La tomó y la vara nuevamente se le volvió, la serpiente se le volvió vara nuevamente. Dios le dice a Moisés, después de ahí, porque Moisés sigue cuestionando, pues no es suficiente que una vara se me vuelva serpiente y que la serpiente se vuelva vara otra vez. Eso no es suficiente. Dios le dice, toma tu mano y éntrala en tu seno, sácala. Cuando Moisés la sacó leprosa. Dijo, vuélvela a entrar, sácala ahora. La sacó limpia. Y Dios le dijo a Moisés, si no te creen a la voz de la primera señal, te van a creer a la voz de la segunda. Curiosamente, a Moisés no le creyeron a la voz de la primera señal, pero él no hizo la segunda nunca. O sea, Dios le dice a Moisés, si no te creen a la voz de la primera señal, te van a creer a la voz de la segunda. Pero curiosamente, Moisés no fue creído a la voz de la primera señal. Pero Moisés nunca hizo esa segunda señal delante de nadie. ¿Usted sabe qué significa la segunda señal? La segunda señal, lo que Dios le está diciendo es, si no te creen por los milagros, te van a creer por el poder de una vida transformada. Shama. Porque muchas veces tenemos los milagros, pero nuestro estilo de vida le tumba méritos a los milagros. Nuestro estilo de vida le tumba méritos a la obra de Dios. Entonces el Señor dice, si no te creen por los milagros, el poder de una vida transformada va a llevar a que te crean. Porque el que te conocía antes sabe que tú eras un imperativo. El que te conocía antes sabe que era un rencoroso, que era un orgulloso, que era un pusilánime y cobarde.
El que te conocía antes sabe verdaderamente cómo tú eras. Pero cuando te vean ahora con una vida transformada, el poder de ese milagro, el poder de ese Abashamakaya, lo va a llevar a ellos a entender que tú te has encontrado conmigo. Porque la evidencia más práctica de que un hombre se ha encontrado con Dios es el poder de una vida transformada. Dios le dijo a Moisés, ok, está bien, no es suficiente el milagro de la vara, pero te van a creer a la segunda señal. ¿Cuál es la segunda? Tu vida. Van a ver a un Moisés diferente. Van a ver a un Moisés totalmente renovado, cambiado. Van a ver un Moisés diferente, valga la redundancia. Dios le está diciendo, si no te creen a esa señal, te van a creer a esta. Van a decir, evidentemente Dios se les reveló. Porque ese hombre era así, 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 ahora es diferente. Entonces, ¿es que te está diciendo esto? Que Dios no te va a enviar. Dios no te va a mandar. Dios no te va a promover si estás en un grado de contaminación. Curiosamente, Isaías se encuentra en una visión en donde está viendo el trono de Dios, está viendo ángeles, serafines, querubines y demás ángeles. Y dice que cuando él nota esa visión, él grita, ¡ay de mí! Que soy hombre muerto, porque mis ojos han visto al Rey, porque yo soy un hombre de labios inmundos y habito en medio de un pueblo de labios inmundos también. ¡Ay de mí! ¿Y qué le dijo Dios? No hay problema, yo te voy a mandar así como quiera. No pasa nada. Eso no es nada, total. Una pequeña mancha que tú tienes, eso no va ni viene. ¿Qué? No pasa nada. No hay problema con eso, yo te envío como quiera. No, Dios no le dijo así. Dios le dijo, tú tienes razón, tú estás manchado. Tus labios están manchados. ¿Pero por qué sus labios estaban manchados? Porque sus labios fueron la evidencia de un estado del pueblo y condición. Isaías era parte del pueblo que estaba bajo contaminación. Era la evidencia de que el pueblo estaba también contaminado. El pueblo está contaminado, yo también. ¿Qué le dice a Dios? No hay problema con eso, vete así, yo te mando así, no hay problema. No, Dios dijo, no hay problema. Vino un ángel, un serafín, tomó de unas tenazas, un carbón, se lo pasó por los labios. Ya yo te perdoné el pecado, tu culpa es quitada, ahora ve. Pero nosotros no estamos tomando en cuenta eso. Es de labios inmundos, es de labios contaminados, es de sentimientos contaminados, es de ojos contaminados, es de oídos contaminados, es de percepción contaminada y no pasa nada con eso. Sigue fluyendo. Porque hay gente que le tienen más amor a un cargo, le tienen más amor a un cargo que a su estado. Le tienen más amor a una función en la iglesia que a su cargo. Curiosamente, cuando usted analiza las escrituras, usted se da cuenta que Lázaro no era parte de los 12. Ni siquiera era parte de los discípulos. Lázaro no caminaba con Jesús. Pero usted sabe qué dice la Biblia. Que Jesús amaba a Lázaro. Dice la Biblia que Jesús lo amaba. Y él no tenía ningún cargo. O sea que para que Dios te ame a ti, tú no necesitas un cargo. Entonces hay muchas personas que para ellos es más importante su cargo, para ellos es más importante lo que ellos hacen ahí en la iglesia que su estado y condición. Están contaminados, han cometido errores, han caído en pecado y para ellos es más importante su cargo que ser purificado. Pero para Dios no. Para Dios es más relevante que tú seas purificado. Para Dios es más relevante que tú seas limpio antes de la función. Porque para Dios tú eres más importante. Para Dios tú vales más que la función que tú puedas hacer. Para Dios tú eres más importante que la función que tú vayas a realizar. Toda la Biblia nosotros vemos esos ejemplos de una persona que está contaminada o bajo la influencia de una mentalidad incorrecta, de una emoción incorrecta,
y que estando bajo esa condición, entonces contamina a todos los demás. Podemos ver que los casos de rebelión que sucedieron en el pueblo de Israel, no era por todo el pueblo que sucedía, ¿no? La Biblia presenta claramente una rebelión que hubo y fue 4 hombres que la iniciaron. Coré, Datán, Abirán y On. 4. Esos 4 contaminaron a 250 hombres. Y una vez que contaminaron a 250 hombres, entonces contaminaron a casi toda la congregación. Pero note. Esto inició con 4 hombres. Coré, Datán, Abirán y On. Ellos 4 contaminaron a 250. Y luego de haber contaminado a 250, pasaron a contaminar a la mayoría del pueblo. 4 hombres. O sea que para contaminar a una congregación no se necesita mucho. Una sola persona lo hace. Cuando Absalón se rebeló contra David, fue él solo, se paraba en la puerta e interactuaba con la gente. Y fue comprando a la gente, comprándolo. Y ese espíritu es el espíritu del adversario. Ese espíritu es del adversario. Porque él fue que hizo eso. Contrató. Conspiró en contra del sistema de Dios. De la teocracia. Entonces, así hay mucha gente. Y podemos notar un patrón en esto. Generalmente, la contaminación nace en personas de influencia. La contaminación nace en personas de relevancia. Y está dirigida a personas de relevancia. Porque estos 4 hombres eran líderes. Y a los 250 hombres que ellos contaminaron también eran líderes. O sea, que enfocaron primero al liderazgo. Fue a eso que enfocaron primero. El liderazgo. Y luego a los demás. O sea, hay un patrón. Hay un patrón. ¿A través de qué? De la envidia. Primero entró la envidia. Y luego vino, después de la envidia, la rebelión. Esta gente tenía envidia de la asignación que se le había dado a Moisés. Y desde ese estado de envidia se dejaron contaminar. Retuvieron esa situación. No lidiaron con eso. ¿Y qué pasó? Una vez están lidiando, están dejando que la envidia los gobierne. ¿Qué hace? Entra la rebelión. ¿En dónde se produce la rebelión? En donde transfieren esta contaminación. La transfirieron. ¿Tú quieres que Dios te promueva? Hay que sanar. ¿Tú quieres que Dios cumpla lo que te prometió? Hay que sanar. ¿Tú quieres que Dios te lleve exitosamente a tu destino profético? Hay que sanar. ¿Tú quieres que Dios haga todo lo que dijo que iba a hacer contigo? Hay que sanar. Porque si no sanas, Dios no te va a promover. Si no sanas, Dios no va a organizar lo que tiene que organizar. Si no sanas, Dios no va a poner las cosas en el punto que tiene que ponerlas. Hay que sanar. Cuando yo estoy contaminado y ayuno, mi nivel de contaminación se hace peor. Cuando yo estoy contaminado y me tiro al piso, mi nivel de contaminación se hace peor. Cuando yo estoy contaminado y entro en niveles de búsqueda, buscando a Dios, mi nivel de contaminación se hace peor. Las cadenas se hacen más gruesas. Los eslabones de las cadenas se hacen más gruesos. Los barrotes de las prisiones en las que me encuentro se hacen más gruesas. Porque yo no estoy reconociendo mi condición. Y así yo estoy yendo a interactuar espiritualmente hablando. Mi condición se hace peor. Tú que le estás reclamando a Dios, que te hizo promesas, que dijo que iba a hacer esto, que iba a hacer aquello, el Señor te está diciendo en el día de hoy, tienes que sanar. ¿Qué significa el hecho de sanar? Restaurar la parte afectada. Tienes que restaurar la parte afectada.
si no restaura si no es restaurada la parte afectada, no habrá cambios significativos. No habrá cambios significativos. Yo no sé cuál es tu condición. Yo no sé cuál es tu estado. Yo no lo sé. Pero tú le estás reclamando al Señor. Y constantemente le estás diciendo al Señor, ¿qué pasó con lo que me dijiste? Y esto y lo otro. ¿Por qué mi vida no avanza? ¿Por qué mi vida no cambia? ¿Por qué siempre me mantengo en el mismo ciclo? ¿Por qué avanzo 7 pasos y retrocedo 4? ¿Por qué nunca puedo tener un avance sostenido? ¿Por qué no puedo tener un crecimiento sostenido? ¿Por qué siempre está ese ciclo de avanzo y retroceso? Y nunca hay un constante avance. ¿Qué pasa? Tienes que sanar. Estás contaminado. No puedo promoverte. No puedo promoverte. No puedo cumplir mis promesas contigo. No puedo llevarte a donde dije que te llevaría. No puedo. La envidia fue la raíz. ¿La raíz de qué? De la rebelión. ¿Y en quiénes fue que se produjo primero esa envidia? En María, hermana de Moisés. Curiosamente, María le nace ese espíritu de envidia. ¿Y qué hace ella? ¿Llamaba a quién? Ella no llamó a cualquiera. Llamó al sumo sacerdote, a Aarón, y se lo dijo. Pero, ¿y qué se cree Moisés? Y nada más Dios ha hablado por medio de él. Dios también ha hablado por medio de nosotros. Nosotros también somos santos, también somos profetas. Y aparte de eso, tomó una mujer cusita. O sea, ella, ¿qué hizo? Está tratando de contaminar a Aarón. ¿Para qué? Para que Aarón le sirva de apoyo, porque Aarón era un líder. Y ella fue que sembró ese espíritu de envidia y rebeldía en el pueblo. ¿Qué hizo ella? Ella contaminó. Porque después de eso, entonces viene Coré, primo de Moisés. Porque no era que Coré, era familia de Moisés. Viene Coré, viene Datán, viene Abirán y viene On. Levitas también. No era cualquier gente. ¿Quién sembró eso? María. En ella fue que nació eso. Ella lo inició. Y como no se pudo concretar, ese espíritu quedó pululando en la atmósfera. ¿Y a quién contaminó? ¿Quién fue contaminado? Esos 4 hombres. Nosotros en la iglesia estamos dándole énfasis a muchas cosas que no tienen ningún tipo de relevancia. Y hay una hipocresía tan grande en medio de la iglesia. Una hipocresía tan grande. Que si yo tengo la apariencia, aunque yo sea el diablo, el Señor lo reprenda. Lo aceptan. Y conocen errores, conocen situaciones, pero aún así no le ponen asunto. ¿Por qué? Porque tú viste como yo quiero que tú vistas. Y como tú viste como yo quiero que tú vistas, eso lo pasamos por alto. La hipocresía que hay dentro de la iglesia. La doble moral. Que son cosas con las que hay que lidiar y hay que tratar con eso para que no seamos consumidos en medio del camino. Le estamos dando énfasis. Le estamos dando énfasis a una cosa y estamos descuidando otras. Las más relevantes, las más importantes. La paz de nuestro Señor Jesucristo sea contigo. Será hasta la próxima. Que el Eterno te cubra con su gracia.